igual hay que pensar que lo podemos lograr porque es la manera en la que convocás a alguien a una causa. Gracias, Eli. Bueno, ahora es el turno de Mariano, del compañero Mariano Sánchez Toranzo, un militante socioambiental desde hace muchos años, a pesar de su juventud. Actualmente forma parte, como yo, estamos más o menos por eso, actualmente forma parte de la campaña plurinacional Iniciativa Popular por Ley en Defensa del Agua para la Vida. Es politólogo y cursó un posgrado en Gestalt para Organizaciones. Hola. Es el vector. Hola, hola. Hola, hola. No sé si tiene volumen. Hola, hola. Hola, 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 hola. Ahí está. Ay, Mariano, rápido un rato. Ese es para mi hijo, no para mí. No se escucha, ¿no? Para el micrófono. Hablo a voz alzada. Algo asamblea tengo. Bueno, primero saludarles, agradecer al Finca por este espacio. Yo no vengo a título personal, vengo en representación de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, que es una campaña que empezó en el 2021, pero bueno, antes quería contarles un poco, a partir de lo que fue surgiendo de las charlas y esto de cómo estamos como sociedad, ¿no? Y yo hago, porque soy un viejo, que Quique no lo diga, tuve la posibilidad de vivir mi infancia en dictadura, mi adolescencia, mi colegio, y bueno, ¿qué pasó en este país, no? A veces para poder entender la película, la foto que hoy estamos, hay que entender la película, ¿no? Y la dictadura nos desapareció una generación de solidarias y solidarios que creían en el trabajo colectivo, cooperativo, solidario. Y nos metieron a fuego el sálvese quien pueda, el no te metás, y a competir todos contra todos. Entonces, en vez de ser solidarios, competimos con el de al lado, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de oficina, con los compañeros de fútbol, lo que sea. En todos los ámbitos somos una sociedad, nos han convertido en una sociedad ultra competitiva. Y en la dictadura, aparte, nos metieron en el menemismo, que esa competencia era sin códigos. Entonces, no importa cómo seas exitoso, sino que lo seas de cualquier manera y de cualquier forma. Y en eso y por otro lado inventaron el hambre, ¿no? En este país no existía el hambre. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, en este país no existía el hambre, no existía la pobreza en los términos que hoy la vemos. Había, hasta el 75, había pleno empleo casi, había un pequeño porcentaje que era en general ascendente, uno dejaba un trabajo para conseguir un trabajo mejor. Y nos metieron esto, la competencia sin código, y tanto la competencia como la sobrevivencia que genera el hambre, que genera la pobreza, la indigencia, nos aliena como pueblo. Hoy más del 90% de nuestro pueblo está alienado. El que tiene la olla completa, la olla llena, compite. Y compite, y cuando uno compite, compite solo. Y además se frustra. En general una sociedad competitiva es una sociedad de frustrados y frustradas. Porque siempre va a haber uno mejor que vos. Siempre, para que uno sea el mejor, los demás tienen que ser los peores. Entonces, y hoy cada uno cree que se salva, que va a ser de estos pocos que se van a salvar en este modelo que nos están metiendo a nuestro pueblo. Y bueno, ¿cómo salimos de esa alienación? Y la vimos, yo la aprendí a ver, yo vengo de la militancia, bueno, de muy chiquito, milité toda mi vida, pero primero partidariamente en el peronismo, después en el 89 se acabó el peronismo para mí,
Y ahí empecé a militar socialmente, sindicalmente, en ATE, en la CTA Autónoma. Y en el 2008 tuve la suerte de recorrer el país en un proyecto que se llamó Hacia una Constituyente Social en la Argentina, con Víctor de Genaro. Y ahí empecé a conocer las luchas socioambientales. En San Juan ya peleaba en 2008 por el agua, las asambleas del agua. En Misiones peleaban contra las megarepresas. En Salta, en Metán, habían parado una explotación minera a partir de imponer que se haga un estudio de impacto ambiental. Y bueno, y a partir de ahí es como que mi visión de la militancia fue cambiando. También me vino a ver un viejo con un espíritu muy joven, Carlos Filomía, para armar una muestra que se llamaba El Famatina no se toca, porque él vive ahí actualmente. Y bueno, me fue llevando la militancia para ese lado, y yo lo que empezamos a hacer fue de puente entre la militancia social, reivindicativa de la central, y las luchas socioambientales. Y empezamos a ir a los conflictos, porque en esto lo más importante, y para eso ahora en un ratito les voy a pedir un videito, para nosotros lo importante es no solo lo que uno piensa y siente, sino ponerle el cuerpo a lo que uno piensa y siente, ¿no? Eso nos hace más íntegros, porque si no, terminamos en el docente o la docente universitaria que diga, la revolución es así, pero vayan ustedes porque yo tengo que corregir exámenes, ¿está? O los luchadores y las luchadoras de Facebook y de las redes sociales, la tienen tan clara, pero no salen a la esquina a pelear ni por los pibes, ni por los animales, ni por nada de lo que somos, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esto? Y lo que vi en los pueblos y lo que veo es que la salida es lo que nos vuelve a hacer entrar en conciencia son las cuestiones básicas, esenciales. El agua, la vida. Andalgalá, Catamarca, a la que pude ir un montón de veces por suerte, era un pueblo con una ciudad como cualquiera de otras ciudades, donde había clases sociales, donde la gente se encontraba alguna con otros y nada más. Y a partir de quererles instalar una megaminera a muy pocos kilómetros de su ciudad, se encontraron como pueblo. Y durante la semana, ellos se enojan, pero yo digo, se pelean, discuten, pero todos los sábados, hace más de 700 sábados, si no me equivoco, todos los sábados a la tarde, antes a la noche, ahora a la tarde, con una bandera argentina y una huipala, dan vueltas en su pueblo. Encontraron un para qué superador a todas esas diferencias, miserias, grietas que nos mete este sistema y en las que nos han metido en nuestra cabeza, ¿no? Y lo vimos en la Pueblada de Mendoza, y lo vimos en la Pueblada de Chubut, el Chubutazo, y hoy me parece que lo más dinámico en nuestra comunidad y en nuestra sociedad son las luchas socioambientales y de las comunidades originarias, ¿no? De nuestros pueblos originarios, que nos muestran ese paradigma distinto al consumismo, al extractivismo, a todo esto que nos han metido como eje. Y bueno, en esa historia, y la voy a reducir porque en el 2015 armamos la Carpa de la Soberanía, estuvimos una semana viviendo en el Obelisco desde la CTA Autónoma. Yo era parte de la conducción nacional y habíamos armado la Dirección de Cultura y Bienes Comunes, porque la cultura es clave para el arte, para llegar a nuestros pueblos. Y hicimos 3 años esa carpa, y después, bueno, 2019 me tocó viajar a México, a lo que fue el Toxitour, una caravana que recorrimos las 6 de las regiones más contaminadas de México, desde Guadalajara hasta el Golfo de México, con eurodiputadas, con una senadora norteamericana, con funcionarios del gobierno de México, y donde vi eso que después, que tan bien hablan Quique y María Estela Vampa del mal desarrollo. Para nosotros nos venden la lluvia de inversiones y todo, y la verdad que en esos pueblos donde hay miles, cientos y miles de industrias, destruyeron todo, y la gente vive enferma, precarizada,
se enferma y no tiene, se endeuda para toda la vida para poder curarse. Y bueno, y llegó la pandemia, llegó la cuarentena y nos encerramos y que en enero del 2021 se nos ocurrió empezar a juntarnos virtualmente por Zoom. Y hicimos una convocatoria así a todos los que habitualmente compartíamos las luchas y veíamos en los atriles y en los discursos, a charlar de política en voz alta, a ver qué hacíamos los viernes a la tarde de ese verano. Y de ahí surgió que el agua nos encontraba, que el agua nos juntaba nuestras luchas, juntaba las luchas por la vida y también contra la muerte, porque el agua es vida, pero si viene contaminada es muerte. En México, en el primer lugar que estuvimos fue El Salto, se llamaba el lugar, y donde está el río Santiago, que tiene una cascada, una caída enorme, grande, por eso se llama El Salto el lugar, y esa agua que le dio nombre, esa cascada que le dio nombre a ese lugar, hoy cae y sale una espuma nauseabunda, blanca, que vuela por los aires, se cae, pega en los autos y los marca. Y ahí se cayó en ese río un pibe y a los 14 días se murió y no se ahogó ni nada, sino por la contaminación. Entonces, bueno, decidimos que el agua era nuestro sujeto de militancia. Desde ese momento algo que nos juntaba y que servía para que podamos avanzar. Y construimos lo que dimos por llamar la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Hicimos 30 y pico de conversatorios, ahora después les voy a dar el número. Sí, no sé si es necesario apagar la luz, pero yo no quise hacer un PowerPoint porque quería mostrar lo que hicimos, porque eso creo que es lo más importante, ¿no? Lo que uno hace con el cuerpo y poniendo. Planteamos el diálogo de saberes, planteamos esto. Primero hablamos de soberanía sobre nuestras aguas, hablamos sobre Hola. Bueno, soberanía sobre nuestras aguas, sobre las aguas. Si no somos soberanos no vamos a poder decidir qué se hace o qué no se hace con nuestras aguas. Hablamos de, soberanía, hablamos de gestión pública del agua. Este fue un conversatorio junto con la gente de México, ¿no? Contando esta experiencia y mostrando que no es cualquier desarrollo, entre comillas, el que nosotros tenemos que plantear. Y bueno, y ahí empezamos con las actividades que contaminan el agua. Hablamos de megaminería, de fracking, de megagranjas porcinas. En esa época estábamos con las cumpas ahí en plena lucha contra las megagranjas porcinas. Hablamos de contaminación industrial, hicimos varias charlas sobre contaminación industrial, sobre megarepresas. Bueno, fue muy amplio todo lo que fuimos haciendo en ese sentido. Y en una segunda etapa, transgénicos, el tema de las megarepresas, terrible, lo que generan. Fíjense que nosotros nos dicen por el dengue que en una tapita de agua, cuidado, un poco de agua que se junta. En Misiones está Yacyretá con millones y millones y millones de litros de agua estancada que se contamina y que eso genera que el mapa de Misiones siempre está en rojo el dengue. Ya han aparecido enfermedades que no existían, ¿no? O que ya habían dejado de existir. Y después empezamos a ver las cosmovisiones, ¿no? Cómo veíamos desde nuestra diversidad como comunidad, cómo veíamos el agua y cómo la defendíamos. Y primero empezamos con los pueblos originarios, hablamos con las juventudes, hubo un encuentro de juventudes, un encuentro de niñeces. Bueno, ahí está Florencia, que le hizo con Katia Aleman, hicieron una entrevista a Bandana Shiva, esto que nos permite la tecnología y que creo que nos salvó a varios, que salió muy buena. Hablamos con documentalistas, con comunicadores y comunicadoras, con los credos, con las distintas religiones, a ver cómo veían todo esto, comunicadores. Bueno,
el tema del acceso a la tierra, bueno, todo con el eje del agua. Y después hacíamos cabildos también. Los cabildos son un ámbito que construimos, que quedó cabildo, porque el primero fue el 25 de mayo, hablamos de cabildo abierto, porque planteamos esto de la participación y de la profundización de la democracia, y en ellos discutimos, seguimos charlando horizontalmente en nuestro ámbito asambleario, digamos. Y desde ahí vimos las distintas cosmovisiones también a nivel de Latinoamérica, nuestros intelectuales de Latinoamérica y de nuestro país también. Y después empezamos a ver el tema de, bueno, las normativas que existen en defensa del agua. Ahí estuvieron varias abogadas y abogados conocidos. Y después empezamos a decir que creíamos que una de las salidas para todo esto era más y mejor democracia, que es lo que está en capacidad nuestra. Y por eso empezamos a hablar de consultas populares, iniciativas populares, las distintas formas de poder avanzar en una democracia más participativa. Y de ahí surgió, hablamos con Latinoamérica, con gente de Latinoamérica de acá, y de ahí surgió esto de empezar a construir una iniciativa popular. ¿Qué es esto? Primero lo que hicimos, apenas abrió un poco la cuarentena, nos fuimos a recorrer el país, a charlar con los distintos regiones, sectores, a plantearles esto de la importancia de la campaña del agua, de que nosotros cuidemos sistemáticamente el agua como un... Nosotros lo planteamos en distintas... Bueno, el primer artículo, y ahora ya voy a avanzar con el tema de la ley. Ahí está Katia Aleman, en Misiones, difundiendo la campaña. Y digo, ahí empezamos a generar reuniones. Se hicieron 7 a partir de diciembre del 2022. Se hicieron 7 reuniones, todo por Zoom, plenarias donde se discutía. Estuvo Silvia coordinado por Marta Maffei y ya estamos. Bueno, vos me dijiste 13, 12. claro, 13. Bueno, con Marta Maffei y Silvia Ferreira, 2 compañeras que se encargaron de coordinar el armado de un proyecto de ley. Nosotros dijimos, se armó un proyecto de ley muy interesante con las comunidades originarias, abogadas de nuestros pueblos originarios y de distintos lugares, desde distintas cosmovisiones. Un laburo mágico, digamos. Y a partir de ahí conseguimos construir ese proyecto de ley, y de ahí fuimos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque ellos tienen que autorizarte. Iniciativa popular, nosotros tomamos el ejemplo de Chubut, que ya va por su 3ª iniciativa popular, que no lograron que les aprueben ninguno de los proyectos de ley, pero el proceso de iniciativa popular llevó que ellas, en general, pues la mayoría son mujeres, crecieran de tener organización solo en Esquel a toda la provincia, y después cuando hubo que salir a pelear por la ley 5001 estuvieron todos movilizados. Entonces los objetivos de esta iniciativa popular, que tenemos que juntar 550.000 firmas, alrededor de 550.000 firmas, nosotros queremos juntar más, es generar un proceso de concientización y construir un saldo organizativo. Y si nosotros logramos, como movimiento socioambiental, porque también logramos que la ley no sea de nadie, y que todo esto sea de todos y todas las que han participado en esta, y los que quieran hacerse cargo. Creemos que este proceso nos va a llevar, si presentamos un proyecto de ley en este sentido, nos va a empoderar a mucho a nuestro movimiento socioambiental y a nuestras comunidades originarias. El poder empezar a legislar desde la gente, ya que el Senado, diputados van en contra de los intereses de nuestros pueblos y de nuestros territorios, nosotros queremos avanzar en sentido contrario. Entonces, saldo organizativo y nivel de concientización. Y aparte, este año empezamos a charlar también esto del cambio de paradigma. Hicimos un par de conversatorios sobre el buen vivir, como un cambio de paradigma real. Hablamos también sobre el cambio climático. Y buscamos y salimos a buscar firmas a todos lados. Ahí hay un volantito que después les paso,
obviamente si quieren firmar, ahí está Mercedes, y yo también voy a tener las planillitas por ahí, pero lo que necesitamos es sumar militantes y militantas a esta lucha, y para eso hay un Linktree, ahí se anotan, ya tenemos más de 500 anotados en todo el país como responsables en juntar firmas. Y bueno, por un lado no tenemos tanta urgencia en el sentido de que queremos que esto sea un proceso, el camino de concientización, pero a la vez, bueno, lo que está ocurriendo en la realidad nos genera que necesitamos urgente tener una ley que defienda el agua, y más un pueblo concientizado en que esto es posible. Y lo último, estuvimos hace poco, porque todo esto lo hicimos con un Zoom. Todo esto que generamos y que ustedes ven ahí, y con colaboración desinteresada de mucha gente. Y bueno, nada, lo que estamos planteando ahora es, bueno, en ese Linktree se pueden anotar y estamos juntando firmas en todo el país. Así que bueno, nada, creemos que hay un desafío, como decían, está bueno seguir uniendo resistencias, y con esto voy cerrando, pero también tenemos que pasar a la ofensiva como pueblo, si no nos pasan por encima. Si uno se defiende solamente, y puedes atajar 3 penales, pero te meten 8. Entonces, necesitamos pasar a la ofensiva. Creemos que esto es una ofensiva concreta, esto de la iniciativa popular, y animarnos como pueblo a volver a pensar que nos podemos autogobernar, que podemos tener un gobierno surgido desde nosotros que defienda los intereses de los pueblos y los territorios que habitamos. Parece tan simple, y a la vez nosotros en el 2019 con Norita, con todos, armamos la campaña Gane quien gane, gobierne quien gobierne, porque sabíamos que ninguno de los gobiernos que pudiese ganar iba a estar de este lado del mostrador. Entonces me parece que en eso necesitamos entender, y es urgente hacerlo, que necesitamos autogobernarnos y pasar al frente y defender los territorios y defender a nuestro pueblo, porque en eso defendemos a los que vienen después de nosotros. Así que nada, paso la palabra y agradezco. Bueno, gracias Mariano. Compañero. Yo quería decir que con el litio lo que se está proponiendo es lo mismo que se proponía cuando se impuso la soja, que con la soja se iba a terminar el hambre, y el hambre sigue existiendo, o sea que el litio es el mismo engaño, la misma lógica. Digo, es económica, Claro, total. ¿no? Entonces me parece que hay que retomar esto, que el desarrollo para quién es, ¿no? Muy bien. ¿Vos, Mariano? Sí, qué fuerte que suena esto. No, digo, me parece que una cosa son las escalas. Los pueblos del norte, y les recomiendo, hay un conversatorio, y todos los conversatorios están en nuestro canal de YouTube que fuimos haciendo. Hay uno sobre soberanía energética, otro sobre el litio en particular. A ver, las comunidades indígenas en el norte, en el Salar Grande, extraen, hacen extracción en el salar, pero de una forma que permite que el salar se vaya regenerando. Lo que hace la megaminería de litio es lo que hicieron en el Salar de Olaroz. Son canchas de fútbol, dividen en rectángulos todo el salar, y hasta que no lo destruyen completamente no terminan. Entonces, a ver, cuando te dicen sí, pero nosotros, se podría, ahí se está investigando en el CONICET una forma de extracción de litio sin la utilización de toda esa agua que hoy necesita el litio. Tendrías que hacer una pequeña parte para tu desarrollo, y después pensar energía para qué. Porque nosotros ya producimos energía suficiente para nuestro movimiento, para que esta población que habita estos territorios funcione. Entonces lo que quieren ellos es que le demos la electricidad que necesitan estas actividades electrointensivas
A ver, la lumbrera, la megaminera, la lumbrera que está hace 25 años en Catamarca, consume más electricidad que toda la ciudad de Tucumán y sus alrededores. A veces no hay que caer en esto de, del ambientalismo conservacionista y que la naturaleza no se toca y los pueblos se mueren de hambre. No, digo, todos los animalitos transformamos la naturaleza de alguna forma para vivir dignamente. Eso es lo que nosotros tenemos, por eso hay que focalizar en los intereses de los pueblos y los territorios. Y que podamos decidir. Una de las cosas que planteamos en el proyecto, que no les dije casi nada del proyecto, es el tema de la consulta vinculante. Cualquier cuestión que tenga que ver con el agua, nosotros planteamos que tiene que haber una consulta vinculante a los pueblos. Hoy algunos dicen, bueno, pero los derechos no se plebiscitan, no se consultan. Hoy no nos consultan nada. Y se están haciendo mierda todo, entonces sería una traba más. Hoy los pueblos originarios tienen el artículo 169 del convenio de la OIT, que dice que la consulta previa e informada a los pueblos originarios. Bueno, tendría que ser vinculante aparte, que todos podamos decidir, y cuando en estas cosas de fondo se decide, es muy difícil que los pueblos voten en contra de... Hoy estamos alienados, lo hablé antes, pero en estas cosas nos vuelve a caer la conciencia, digo. Eso, y nada, y lo que planteamos también en el proyecto de ley, en el primer artículo, dice que el agua es un ser vivo sujeto de derecho. Esto de la naturaleza como sujeto de derecho, que se empezó a hablar también, que se planteó en las constituciones de Ecuador, de Bolivia, es importante, ¿no? No solo es un derecho humano y de todos los ecosistemas el agua, sino que aparte es un ser vivo sujeto de derecho. Eso.